Hernández, doctorante del Convenio Universidad de Margarita con la Universidad Católica Santa Rosa de Lima, cursante de la Cátedra de Derecho Penal Internacional. Mi tema a disertar: el Estatuto de Roma. Los tópicos y aspectos que vamos a discutir y a disertar son la suscripción, la conferencia diplomática plenipotenciaria y la creación de los estatutos de la Corte Penal Internacional, análisis de sus normas, objetivo, organización y funciones. El Estatuto de Roma, como dice el enunciado, es el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional. Fue adoptado en la ciudad de Roma, en Italia, el 17 de julio de 1998, durante la conferencia diplomática de plenipotenciario de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional. Durante la conferencia, los Estados Unidos, Israel y China hicieron causa común en contra de esto. Pese a esto, tanto Israel como los Estados Unidos firmaron, pero no ratificaron el tratado. De hecho, la firma por la parte estadounidense la realizó el presidente Bill Clinton, solo un día antes de dejar el poder a George W. Bush. Pese a la experiencia internacional en suscripción de los estatutos de los tratados multilaterales, el mismo estatuto fijó un alto quórum para su entrada en vigencia en 60 países. Sin embargo, el proceso fue sumamente rápido, partiendo por Senegal, país integrante de África, hasta que 10 países en conjunto depositaron ante la Secretaría de las Naciones Unidas el instrumento de ratificación el día 11 de abril del 2002. El estatuto entró en vigencia el 1 de julio del 2002 a julio del 2020. La convención cuenta con 184 signatarios y 123 ratificaciones. Pero la Corte Penal Internacional, creada por iniciativa propia de la ONU en julio de 1998, mediante el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional entró en vigor el 1 de julio del 2002. El nacimiento de una jurisdicción independiente constituye un paso histórico hacia la universalización de los derechos humanos. La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional de carácter permanente encargado de juzgar a los responsables de crímenes contra la humanidad, contra los crímenes contra el genocidio, de crímenes de guerra. Tras las conferencias de revisión de los Estatutos de Roma, celebrada en Kampala, otra ciudad africana, en el 2010, el crimen de agresión, en el caso de aquellos países que hayan ratificado, como el caso de España, dicha revisión. La comunidad internacional alcanzó un hito histórico cuando en 120 estados adoptaron el 17 de julio del 98 el Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, que entró en vigor el 1 de julio del 2002. Tras su ratificación por 60 países, entre ellos España, el 24 de octubre del 2000, y en la actualidad ya son 123 países que han ratificado el Estatuto de Roma. La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, que son los Países Bajos, es un organismo internacional independiente que no forma parte de la estructura de las Naciones Unidas, con la que firmó un acuerdo el 4 de octubre del 2004, que regula la cooperación entre ambas instituciones. Se financia principalmente a través de los Estados miembros, pero también
con aportaciones voluntarias de los gobiernos y organizaciones internacionales, particulares y sociedades y otras entidades privadas. Fue la necesidad de contar con un organismo de estas características los que lo llevó a su creación, pues con su anterioridad se había celebrado los juicios de Nuremberg y el de Tokio para juzgar los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y en la década de los 90, en el siglo XX, se pusieron en marcha los tribunales penales internacionales para el caso de la ex Yugoslavia y en Ruanda, pero todos ellos en circunstancias de conflictos específicos. España tiene un alto grado de compromiso con la Corte Penal Internacional y con las funciones que ésta ejerce. Como institución universal que lucha contra la impunidad de los crímenes más graves, España ha ratificado los instrumentos internacionales reguladores de los crímenes que lo conoce la Corte Penal Internacional y ha apoyado firmemente la labor de la Corte desde la entrada en vigor de sus estatutos. Cabe destacar, especialmente en el apoyo de nuestro país al Fondo Fiduciario de la Corte Penal Internacional en beneficio de las víctimas cuando les toca indemnizarlos. Competencia que la Corte Penal Internacional podrá ejercer cuando el Estado en donde se haya cometido el crimen o del que sea nacional el presunto responsable haya ratificado el Estatuto de Roma. Asimismo, la Corte podrá conocer de crímenes cometidos en estados que no sean miembros, cuando un estado presente una declaración especial en la que reconozca la competencia de la Corte Penal Internacional respecto del crimen de que se trate. O bien, cuando el Consejo de Seguridad remita una situación a la Corte en ejercicio de su competencia, conforme al capítulo 7 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Por otra parte, yo creo que el Estatuto de Roma establece una serie de prerequisitos que deben cumplirse antes de que la Corte Penal Internacional pueda comenzar a analizar una situación. Su primer requisito, pues, de competencia es en razón de las personas, de la manera que la Corte solo pueda investigar y enunciar a personas físicas que hayan sido mayores de 18 años al momento de cometer el delito. En cuanto a la competencia en razón del tiempo, la Corte no puede conocer de ningún crimen que haya sido cometido con anterioridad al 1 de julio del 2002, fecha en que la que entró en vigencia el Estatuto de Roma. Lo anterior, sin importar la gravedad o las dimensiones del caso, no obstante, para los estados que hayan ratificado el Estatuto de Roma después de su entrada en vigencia. La Corte Penal Internacional solo podrá conocer de los crímenes cometidos después de la entrada de vigor del tratado para dicho estado. Es importante señalar, además, que la competencia de la Corte Penal Internacional se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional. En este sentido, la Corte tendrá competencia respecto al crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Esto lo desarrollarán nuestros compañeros posteriormente de esta presentación. La Corte ejercerá su competencia respecto a este último que se comprueba una disposición en la que se define el crimen. La Corte conoce de los incidentes de mayor gravedad, incluidos aquellos casos que involucran a presuntos responsables que ocupan los más altos cargos de responsabilidad en un Estado, en una organización política,
Cabe mencionar que el principio que regula la relación entre la Corte Penal Internacional y la jurisdicción nacional es conocido como principio de la complementariedad. Con base en lo anterior, un caso será inadmisible cuando un Estado que tenga jurisdicción sobre el caso en que se encuentre realizando una investigación o enjuiciamiento del mismo, un Estado que tenga la jurisdicción sobre el caso que haya realizado una investigación sobre el mismo y haya decidido no iniciar una acción penal. Un Estado que tenga la jurisdicción sobre el caso que haya realizado el enjuiciamiento de la persona presuntamente responsable o el caso que no sea de gravedad suficiente. La Corte Penal es una institución complementaria. Por eso les dije antes de la complementariedad a las jurisdicciones nacionales, por lo que ejerce sus facultades en los casos en que los estados que normalmente ejercerán su jurisdicción sobre un caso que no pueda o que no quieran hacerlo. Objetivo de la Corte Penal Internacional. El surgimiento de esta rama supone una importante evolución respecto del derecho internacional clásico, que esencialmente interestatal y no consideraba a la persona como un sujeto de derecho internacional. La responsabilidad individual es independiente de la responsabilidad internacional del Estado. El principal órgano del derecho penal internacional es la Corte Penal Internacional permanente, creado en 1998 a través de los estatutos de Roma. La Corte tiene sede en La Haya. El Estatuto de la Corte Internacional incluye también medidas que tienen en cuenta las cuestiones de la edad y del género a fin de proteger a las víctimas y a los testigos que participarán en los procesos penales ante el Tribunal de las Naciones Unidas. También ha apoyado la creación de cortes o tribunales híbridos, como tribunales especiales para la Sierra Leona, donde hubo unos grandes asesinatos, y las salas extraordinarias de tribunales de Camboya, que también hubieron unas atrocidades. Ambos interesados por magistrados nacionales y internacionales, eran integrados. Aunque son pocas las personas que han sido juzgadas y condenadas por estos crímenes en cortes y tribunales internacionales. Se ha definido importantes normas que puedan servir de modelo para los sistemas nacionales y su responsabilidad penal individual. Es importante que lo aclaren. No hay que confundir que la Corte Penal Internacional con la Corte Internacional de Justicia. Esto que quede muy claro, que hay que separarlo totalmente, en algunos que lo hemos confundido, hasta yo. Principal órgano judicial de Naciones Unidas, diseñado para tratar conflictos entre los estados. Uno es para las personas y otro es para los estados. Y que no tiene jurisdicción ni competencia en asuntos que impliquen responsabilidad penal individual. También son diferentes los tribunales ad hoc, que significa solo para esto, para las antiguas Yugoslavia y Ruanda, otros regímenes de guerra que sucedieron en estos años de este siglo, creados por las resoluciones del Consejo de Seguridad por un mandato limitado de los crímenes cometidos en estas regiones durante los periodos concretos de este tiempo. La actualidad de la Corte, la actuación de la Corte está basada en el principio de complementariedad, como lo dije en un principio, con las jurisdicciones nacionales de los estados, partes. Interviene cuando los países no pueden y no están dispuestos a investigar y a perseguir
graves crímenes de derecho internacional. La jurisdicción de la Corte Penal Internacional solo puede ser activada por la Fiscalía de la Corte, el Consejo de Seguridad de la ONU y los Estados partes del Estatuto de Roma, o sea, los signatarios. El crimen tiene que haber sido cometido en un Estado parte o por una persona nacional del mismo. Los Estados no parte pueden aceptar, remitido por el Consejo de Seguridad, la Corte tendría una jurisdicción independientemente si el Estado es o no parte del Estatuto de Roma. Y la jurisdicción de la Corte Penal Internacional no es retroactiva y está limitada a los crímenes cometidos tras la entrada en vigor de sus estatutos en el 2002. En los estados que lo hayan ratificado más tarde, la competencia de la Corte alcanzará solo a los crímenes cometidos después de la fecha particular, salvo que el país en cuestión haya reaceptado explícitamente la competencia de la Corte Penal Internacional en el 2002. El Estatuto de Roma es aplicable a todas las personas, sin distinción alguna por sus cargos oficiales, sea jefe de Estado o de gobierno, miembro de gobierno, de la administración, del Parlamento, de cualquier institución pública que represente uno de los estados signatarios. Y los crímenes que persiguen no prescriben, escúchese bien, no prescriben. La Corte Penal Internacional no puede dictar condenas de muerte, puede imponer largas penas de cárcel de hasta de 30 años o incluso condenas perpetuas en casos de extrema gravedad. Y de forma excepcional también puede imponer multas y decomiso, entre otras medidas. Y le voy a dar paso a mi compañera, la amiga doctora Elizabeth Gutiérrez. Gracias.